Armaduras isostáticas. En esta ocasión vamos a estudiar el comportamiento isostático de armaduras. Se trata de una categoría muy particular de armaduras. Entiéndase por armaduras las estructuras lineales con miembros sometidos a tensión o compresión, es decir, a carga axial, conectados a través de articulaciones. Esto nos transmite claridad que en las uniones entre los miembros solo convergen fuerzas lineales que se transforman en los miembros en fuerzas axiales de tensión o de compresión. La estructura está formada por múltiples elementos y tiene algunas condiciones de apoyo que deben ser consideradas. Se trata de armaduras que tienen una condición isostática externa, quiere decir que se puede hallar su solución, la solución de las reacciones por simple equilibrio de fuerzas. Y además la isostaticidad interna indica que se pueden hallar las fuerzas de tensión o de compresión en los miembros utilizando las condiciones de equilibrio. El procedimiento para hallar tensiones en estas armaduras es muy básico. Lo primero que hay que hacer es describir la armadura. Esto implica describir por coordenadas los nodos, los miembros que conectan a cada uno de los nodos, el conjunto de cargas nodales lineales que se aplican en la armadura y también las condiciones de apoyo, es decir, las direcciones y lugares donde hay restricción al movimiento. Una vez que la armadura queda descrita, es posible generar las condiciones de equilibrio en los grados de libertad. Entendamos grado de libertad como la dirección, ya sea en X o en Y, en un nodo, en cualquier nodo, pero en uno en particular, donde sea posible aplicar carga externa P. Una carga puntual, por ejemplo, en el nodo A2 se podía aplicar, por no haber condiciones de apoyo, podría aplicarse una carga lineal horizontal y podría también aplicarse una carga lineal vertical. Repito, en el nodo A2. Eso implica que ese nodo tiene 2 grados de libertad. Por ejemplo, en el nodo A9, en el A9 podría aplicarse una carga P horizontal. La estructura puede desplazarse en esa dirección, en ese nodo. Y la dirección vertical en el nodo A9 está restringida por el apoyo. Este tipo de apoyo, al ser un rodillo, desplazándose en esa dirección, indica que no hay movimiento vertical del nodo A9. Este estaría restringido y esto representa las condiciones de apoyo. Aquí tiene un aspecto genérico de cómo podría lucir una armadura. Los nodos, recuerde que significan articulaciones. De lo que aquí se trata es de hacer únicamente el análisis estructural, es decir, el cálculo de las fuerzas internas y por supuesto también indicar cómo calcular las reacciones.
El procedimiento consiste en generar esta matriz de equilibrio, que consiste en una serie de filas donde cada fila contiene el equilibrio en cada grado de libertad. Por ejemplo, si contabilizamos los grados de libertad, habrían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, seguimos, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 grados de libertad en esta armadura. Quiere decir que la matriz de equilibrio A tendrá 29 renglones. Como en la matriz de equilibrio los que se equilibran son fuerzas de tensión de miembro, únicamente habrá que contar la cantidad de miembros en esta armadura, y ese será el número de columnas que tiene la matriz A. Para que una armadura sea isostática, debe cumplirse que la cantidad de miembros es igual a la cantidad de grados de libertad. Es decir, que A es una matriz cuadrada. La relación que se plantea acá es que separando de este equilibrio planteado, separando los coeficientes de las tensiones, los coeficientes de la matriz de tensiones, se puede obtener, separándolos se escribiría A por T. A es una matriz de coeficientes y T es la matriz de incógnitas. Y eso nos tendría que dar por equilibrio igual a los valores P, las cargas externas. Luego la estrategia será premultiplicar por la inversa de la matriz de equilibrio. Tendríamos esta expresión, reconociendo que la inversa de A por A nos da la matriz identidad, y la matriz identidad por T nos da T. Quedaría que T es igual a la inversa de A por la matriz P. Véase que es un simple procedimiento de cálculo directo. El modo de cálculo de las tensiones en armaduras isostáticas. Finalmente habrá nada más que mostrar los resultados de las tensiones. Y por supuesto posteriormente calcular las reacciones y también mostrarlas. Este es el procedimiento. Vamos a utilizar programación en VBA, con la esperanza que los videos anteriores de programación en VBA para Excel hayan sido asimilados. Este es un buen escenario porque nos permite aplicar VBA de un modo elemental. Para empezar, revisemos nuestro escenario. Primero vamos a dar a conocer la información de la armadura. Por ejemplo, en este modelo de hoja de cálculo he descrito una tabla de ejes para facilitar la descripción de la armadura. Las letras indican ejes horizontales, es decir, en X, tal como aquí lo dice en la tabla. A, B y C están orientados en X y están en estas posiciones, en 0, 1 y 2. 0 de altura, 1 metro para B y en el segundo metro está C. Y para los ejes numerales están orientados en Y. Sus posiciones son, cada 1.5 están colocados los ejes 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es relativamente fácil de describir. Luego habrá que describir los nodos. Esto solo nos define como una cuadrícula. Y aquí tenemos la descripción de nodos. Tenemos el nodo A1, existe el nodo A2, A3, A4, A5. A3, aquí está el A5 y el A4, para que se vea que no es muy importante el orden en que se coloquen los nodos. Luego están los nodos B2, B4, B2, B4 y finalmente está el nodo C3. Con eso se cubre la totalidad de los nodos.
Acá se han calculado las posiciones en base a la tabla de ejes. La función que se ha invocado es la función eje, a la cual se le pasa el rango, y luego se le indica cuál es el punto al cual se le quiere calcular el eje. Y finalmente, H4 es la dirección. ¿Qué se quiere conocer? Queremos conocer para ese eje que esté en la dirección Y, cuál es la posición. Regresando aquí sin ir a ver aún cómo funciona. Queremos la posición para el nodo A1. Para el nodo A1 dentro de esto. ¿Qué queremos de él? Queremos la posición Y. Y la posición Y está dada por, la posición X está dada por la ubicación del primer elemento. Es decir, de la letra. ¿Cuál es la posición A? Veamos acá. En X son los ejes acá, los numerales. Entonces hay que decir que estamos interesados en los números. Sería para los que están en la dirección Y de A1, queremos el valor de posición. Y tendríamos que en este caso el 1 sería posición 0 y coincide, está en dirección Y. Ese 0, el A2, el número que ahí está involucrado 2, y por lo tanto se extrae la posición 1, está en dirección Y. El A3 está en posición 3, el B2 sería 2, 1, 5, C3 sería el 3 el que interesa, está en posición 3, el B4, el 4, el 4, 5, el A5 está en 6 y el A4, buscamos el 4, está en 4, 5. Y para obtener la ordenada sería ver que la primera parte, la A, y que coincida con dirección X. Queremos para este nodo que esté en A, la posición, y debe verificarse que esté en X. Dice 0, correcto. Para todos los A sería la posición 0. Este es A, este es A. Por lo tanto, 0 y 0. Este es B, sería posición 1. Eso está aquí. El C está en posición 2. El B está en posición 1, el A en 0, etc. Con esta información y con esta lista de nodos se puede obtener, utilizando la función, las posiciones X y Y para poder observar esto en programación. Vamos a ver cómo está implementado el método eje. Aquí está la función eje, que lo que recibe un rango, sería el rango de ejes. Se requiere una identificación del eje en la dirección que se debe verificar que está. Y va a devolver un doble, que sería la posición. Como vamos a recorrer en una tabla por filas, necesitamos una variable. La variable ahí la creamos. Queremos la dirección, extraer la dirección. Habrá que obtener la dirección para este elemento. Para eso llamamos a la función dirección, que es la que está aquí arriba. Solo le pasamos el ID del nodo y la dirección que queremos obtenerla, como para extraer la parte que va en la dirección que le indiquemos aquí. Eso
Y acá se pasa la información del ID del punto y la dirección. Si queremos dirección en X, tendríamos que obtener la parte izquierda, es decir, un solo carácter. Esto significa que estamos extrayendo del ID del punto solo el primer carácter. Es decir, en el punto A1 estaríamos trayendo la A. La colocamos en S y ese es lo que vamos a devolver. Si estamos interesados en la otra parte, para el número, es decir, el eje que está orientado en Y, es decir, los que son verticales, se extraería a partir de la segunda posición hacia adelante. Aquí no indica cuántos elementos, sería hasta el final. Y eso se guarda en S, y eso es lo que se está devolviendo. Así que esta función devuelve, si se quiere, la primera parte solo la letra, o si se quiere la segunda parte, el número que puede tener hasta 2 o 3 dígitos. ¿Cuántos deba tener? Regresando al eje, acá se obtiene la dirección, es decir, qué es lo que nos interesa, si es la A o es el número. Luego estamos listos para recorrer la tabla. Recuerden que estamos tratando de hallar la posición de un eje. Y preguntamos, para cada arreglo preguntamos que si el eje que está guardado en ese, si el eje en la fila y encima es eso que estamos buscando, es ese eje, y además si la dirección en la tabla coincide con la dirección pasada, ahí hay una verificación. Si se cumple todo eso, entonces hemos hallado el eje. Y dice eje igual a R de I,2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos devolviendo la posición, porque estamos accediendo a la segunda columna en la tabla de ejes. Recuérdense que R es la tabla de ejes. Y la segunda columna, recuerda que es primero la identificación del eje, luego la posición, luego la dirección. Así que estamos devolviendo la posición y la función termina. Luego esto seguiría por si no lo he encontrado hasta que llegue al último. Si no halló, eje sería 0. Pero si lo encontró, devolvería la posición que dice la tabla. Así es como funciona la función eje. Esta es la que se aprovecha acá en la tabla. Se utiliza también para la dirección, para la otra componente. Se le pasa el mismo rango de ejes, la tabla de ejes. Se le pasa el punto, el F5. Y se pasa además la dirección X, porque estamos interesados en posiciones en X. Es decir, el eje lo queremos orientado en X, según la tabla de ejes. Estamos interesados en estos. Es para la verificación. Bien, así es como se forma la tabla de coordenadas nodales de la armadura. Y acá agregamos las columnas para las cargas. Por ejemplo, estos son grados de libertad, donde ya una X significa que no hay grado de libertad. Puede ser una X o puede ser una Y, puede ser cualquiera de las dos. Eso significaría que hay restricción en esta dirección y en este nodo. Es una forma práctica de colocar los puntos de frontera o de apoyo de la armadura. Donde quiera que no haya una X hay un grado de libertad. Así que aquí hay que entender que hay 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13 grados de libertad para esta armadura. Y hay 1, 2 y 3 restricciones, es decir, también hay 3 reacciones. Esta es la descripción de coordenadas y de cargas nodales, y además de restricciones.
pero no sabemos cómo están los miembros, cuáles son los miembros ni cómo están. En este caso, formamos, yo lo hice así por comodidad, quería hacer el gráfico de la armadura de una vez, así que yo describí aquí una tabla de secuencia de miembros. Por ejemplo, yendo de nodo a nodo, voy del A2, subo al B2, luego al A3, luego al B4, al A4, desde que estamos aquí. Luego sigo al A5, luego al B4 de nuevo, estoy aquí. Luego al C3, B2, llego a la 1, estamos aquí. Luego llego hasta el A2, luego al A3 y luego a la 4. De aquí ya no puedo seguir porque repetiría. Entonces mi tabla llega hasta aquí de momento. Luego creo aquí una discontinuidad, como para que yo recuerde que hay una discontinuidad. Y luego la secuencia sería yendo de A3 a C3, para dar el último miembro que no había podido especificar en la secuencia. Esta es una forma práctica de crear la lista de miembros descritos saltando nodo por nodo. Y luego es fácil hacer la lista de los miembros. Primero tenemos este y el que le sigue sería el fin del extremo. El otro extremo del miembro sería el que sigue. Luego tengo el B2 al A3, del B2 al A3, del A3 al B4. Y así es fácil. Aquí hemos hecho la copia de ese miembro y el otro es el que le sigue. Y ahí va la secuencia de miembros. Aquí están numerados desde el 0 hasta el 12. Quiere decir que hay 13 miembros efectivamente. En esta tabla de miembros podemos aprovechar para colocar la columna para la extensión. En este momento lo borro para que no haya resultados del cálculo anterior. Aunque el programa que vamos a utilizar acá, el que he desarrollado, sobrescribe en los datos que ya estaban. Bien, aquí tenemos entonces toda la descripción de la armadura, tanto los aspectos geométricos, los de carga, y tenemos también el espacio para los resultados. Faltaría acá dejar un espacio para colocar las reacciones. Las reacciones esas podrían ser nodales. De momento no está acá preparado, pero es relativamente fácil. Veamos entonces cuál es el procedimiento a seguir. Habíamos dicho, después de escribir la armadura, vamos a generar la matriz A. Para generar la matriz A, por ejemplo, sería así. En el nodo A2, es decir, aquí en el nodo A2 tenemos 3 miembros. Uno que va hacia el A1, hacia el A3 y hacia el B2. Ahí tenemos los grados de libertad, el primero que es el 0, luego el grado de libertad 1. Primero vamos a hacerlo en horizontal y después en vertical. Para el grado de libertad 0, ¿qué tenemos? Hay que sumar las fuerzas. La A1 se orienta en dirección negativa, la A3 en dirección positiva y la B2 no participa. Acá habría una carga P. Una carga P en el nodo A2 en dirección X. Sería esta posición. Como no ha indicado valor, hay que entender que es un 0. Significa que el equilibrio se formaría como menos A1 más A3, perdón, la vamos a llamar T, menos T en la dirección en que aquí apunta A1. Repito, la tensión en la dirección hacia el nodo A1 más la tensión en la dirección hacia A3
más 0 veces la tensión en la dirección B2 igual al valor P sub X en la dirección, en el nodo A2. Esa sería la ecuación de equilibrio. Y esta ecuación de equilibrio se tendría que ver reflejada aquí para que pueda observarse. Vamos a ejecutar esto una vez. Vamos a decir que queremos acá resultados en ese espacio. Y vamos a resolver la matriz, ahí se está llenando y ahí lo revisamos. Estamos interesados en la dirección A2 en X, sería esta ecuación de equilibrio, donde tenemos tensiones, la tensión 9 y la tensión 10. La 9 y la 10 son en nuestra tabla la que une los nodos A1 a 2 y la 10 une los nodos A2 a 3. Esa es la ecuación de equilibrio. Para el primero es de -1, para el segundo es de 1 y esta sería la carga X en el grado de libertad 0 que estamos acá indicando, es decir, en A2 en X. A2 en X sería este. Revisemos el que pasa en A2 en Y, que sería el siguiente grado de libertad, el grado de libertad 1. Ahí tendríamos que las tensiones hacia A1 y hacia A3 no participan y solo la tensión B2 participa. Como va en dirección positiva sería con +1 en dirección positiva. +1 veces la tensión hacia B2 y como no hay más, igual al valor de carga PY en el nodo 2 sería igual a -5. Eso tendría que leerse en el segundo grado de libertad. El segundo grado de libertad es este, el de subíndice 1. El primero es 0, el segundo sería de subíndice 1. Entonces tenemos que en el primer miembro sería con 1 y no hay más, véase, 0, los demás no participan y la carga ahí en ese grado de libertad es -5. Recuerde que estamos en el nodo 2 dirección Y. Recuérdese que es el miembro 0 y el miembro 0 es, veamos, el que une los puntos A2 con B2. A2 con B2 sería de A2 y B2, es decir, va hacia arriba. Y decía además que lo vincula con 1, es decir, toda la tensión B2 va en esa dirección. Bien, justo eso es lo que se visualiza, la dirección Y es totalmente. Cuando no es totalmente, hay una fracción, por ejemplo, en el nodo B2, todos los miembros que inciden ahí, excepto el que une hacia A2, están tienen inclinación, por lo tanto, la componente en X no va a ser 1, sino que va a ser una fracción de 1. Eso lo esperamos en el nodo B2. En el nodo B2. Aquí sería así. 2 grados, 4, 6, 7. 7. Estamos aquí, pasamos aquí 2, 4. No. 2, 4. Aquí estaríamos en el B2. Sería, en B2 sería el 5 y el 6. Esos son los renglones para B2. El 5 es en X y el 6 es en Y. Y aquí les tenemos el 5 y el 6. Estos serían los dos renglones para equilibrar B2. Las cargas son 5 y -4. 5 en X y -4 en Y. 5 y perdón. Algo que no leí bien. Dice
Perdón, aquí es así. El grado de libertad, aquí 0, yo empecé desde el 1, aquí es grado 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así es, grado de libertad es 4 y 5. Hoy sí, 4 y 5 son estos. El 4 en X, justo es 5. Y el 5 tiene carga en Y de menos 4. Y miren las componentes que unen con el miembro 1. Son de 0.83.2 y menos 0.55. Ese es con el miembro 1. El miembro 1 es el que lo une con A3. Y que lo une con A3 es esta diagonal. Esta diagonal en X es positiva y en Y negativa. Eso va a reflejarse aquí. Estábamos acá. Estábamos en esta columna. En X positiva, en Y negativa, exactamente como lo hemos colocado acá. Bien, esta es la manera, esto es lo que esperamos. Esto es lo que esperamos. Pero esto aquí está construido con programación. Cuando uno ya ha desarrollado este producto es fácil utilizarlo. Más bien se disfruta utilizarlo. Programarlo tiene alguna dificultad, una pequeña dificultad. Pero para que entendamos cómo se ha generado y cómo es el pensamiento que hay detrás del código, he mostrado esto como ejemplo de equilibrio. Hay una función que nos permite eso. Y veamos, aquí está. Parto acá, subo y ahí se puede ver. Aquí he comentado. Aquí el código. Esta es la función para equilibrar el grado de libertad. ¿Qué es lo que se necesita? El rango de nodos y cargas, el de miembros. Se necesita una matriz de coeficientes para colocar ahí los valores. Se necesita saber cuál es la fila que se va a considerar en el arreglo de nodos, es decir, en cuál nodo estamos equilibrando. También necesitamos saber la fila de la matriz donde vamos a colocar la ecuación de equilibrio, es decir, dentro de la matriz de coeficientes. Y además necesitamos saber la dirección en que vamos a establecer este equilibrio. Eso es lo que se necesita para hacer el equilibrio, plantear el equilibrio en un grado de libertad en particular. Es decir, que el grado de particular, recuérdense que está dado por lo menos la dirección que va el grado por ese 10. Y el nodo en que se va a trabajar, F, nos da el resto de la información, en qué nodo y en qué dirección, recuérdense. Con eso se trabaja acá. Primero, en este modo de cálculo vamos a averiguar cuál es el nodo. Una cosa es la fila. Aquí primero vamos a ubicarnos veamos, vamos a identificar a M, que sería una cadena, como el nombre del nodo. Queremos de la lista de nodos, para el nodo F, que es el que nos interesa, queremos la primera columna, significa el nombre, y M es el nombre de ese nodo. Luego, con el nombre del nodo que nos interesa equilibrar, ingresamos aquí a una tarea cíclica, es decir, vamos a empezar a recorrer. Vamos a empezar a recorrer buscando los diferentes miembros que inciden en el nodo M. Entonces, aquí hay que comprender así. Queremos hacer esto mientras haya un otro nodo, es decir, haya un nodo que esté vinculado a través de un miembro. Entonces queremos saber cuál es el otro nodo. En la lista de miembros
considérese el miembro que ya conocemos y considérese también la frecuencia, es decir, la vez en que queremos conocerlo. Explico aquí. Aquí tengo la lista de miembros que puede observarse, la lista de miembros. Si me interesa, por ejemplo, el nodo B2, ¿dónde se encuentra el nodo B2? Se encuentra aquí, en el miembro 1. B2 también está en el que sigue. El primero está aquí. 1 está otra vez, 2 veces, 3 veces y 3 veces nada más. Debe coincidir. Debe estar 4 veces. Se nos ha escapado 1. Aquí está. 1, 2, van 2, 3 y 4. Está 4 veces. Entonces cuando nosotros decimos que queremos otro nodo y le decimos ves, si queremos el primero, vamos a decir 1. Si queremos este, decimos 2. Si queremos este, decimos 3. Si queremos este, decimos 4. Y si decimos 5, nos va a devolver vacío, es decir, un texto vacío, porque no existe. Y ese es cuando el bucle while va a terminar. Regresando. Cuando otro nodo nos dé, mientras haya un otro nodo, es decir, cuando sea diferente de vacío, vamos a estar haciendo esto. Es decir, mientras haya un otro nodo. Y solo hacemos variar la vez. Al principio empezamos con vez igual 1. Y así como llamamos al primer otro nodo. El que tiene como un extremo a M. Es decir, al nodo de base en el cual queremos equilibrar. Una vez que ingresamos porque sí existe un otro nodo para esa vez, entonces averiguamos cuál es. Y decimos otro igual a otro nodo. Pasamos la lista de miembros, el nodo base donde estamos equilibrando y la vez. Y así ahí tenemos el otro nodo con el cual que describen entre ambos, entre M y otro, describen al miembro. Y luego vamos a conocer cuál es el miembro. Vamos a conocerlo por subíndice. Decimos C igual miembro, pasamos la lista de miembros, pasamos el nodo M de base y el otro nodo. Hacemos ese cálculo del miembro. Como esto se basa en un rango, están los índices o la posición está indicada en base a la primera, que sería 1. Y como aquí nos interesa trabajar con arreglos, le restamos un valor de 1. Decimos menos 1 para cambiar la posición a arreglo. Recuérdese, aquí aclaro, los arreglos empiezan con subíndice 0 y los rangos empiezan con subíndice 1. Así que aquí esto devuelve el subíndice de rango, le restamos 1 para convertirlo en subíndice de arreglo. C entonces ahora nos está indicando cuál es el subíndice del miembro en el arreglo, en un arreglo. Decimos luego, si la dirección en que queremos establecer el equilibrio, que es el tercer parámetro, recuerden ese dir, que puede ser X o Y. Si esa dirección es X, si ese es el grado de libertad que nos interesa, entonces decimos que vamos a colocar en la matriz de coeficientes, que es donde la matriz A de equilibrio es la misma, en la fila FC, recuérdense que FC es el grado de libertad, la fila del grado de libertad, pero en la matriz de coeficientes, por eso se llama C. F de fila y C de coeficiente. En la fila FC y en la columna C, recuérdense que es el número que acabamos de obtener. Y como este es un arreglo, por eso fue la resta de menos 1. En esta posición vamos a guardar el coseno director X, le pasamos la lista de nodos y le indicamos cuál es el miembro. Y le decimos que es el que va del nodo M al nodo otro. Estos solo son cadenas que indican cuál es. Director X será la función que se va a encargar de obtener
el coseno director. ¿Cómo se hace eso? Veámoslo. Ahí estamos listos para visualizar. Vamos a buscar acá. Aquí está, director X. Le pasamos el rango de nodos, el punto de inicio y el punto final. Estas son cadenas, son nombres de nodos. Y, porque vamos a recorrer un bucle, X, Y, X, F y F para las coordenadas de los puntos inicial y final. Luego, vamos a recorrer el bucle de principio a fin, desde la primera fila hasta la última. Recuerden que estamos en un rango, empieza desde 1. Y empezamos a preguntar si el iésimo es pi. Si es el que buscamos como punto inicial, entonces, bien, lo vamos a encontrar y leemos las componentes X, Y y Y. Pero recuerde que nos falta encontrar las del punto final. De ahí la variable casi. Casi empieza en falso. Entonces en este instante, si este fue el primero, casi no sería falso, sino casi sería falso y no true. Entonces no terminaría el bucle. Pero pone el casi a true, es decir, que halló la mitad, ya casi está hallado el total. En if, etc. Y luego pregunta si el iésimo nodo que ha encontrado es PF. Si ese es PF, entonces calcula los XF y F de ese nodo. Y si ya estaba en modo casi, quiere decir que ya está listo para terminar y exit for. Y así es como sale el bucle for i. Una vez que salió el bucle for i es porque el XY y el XF y F ya los determinó para los dos nodos que se le pasaron, cuyos nombres se pasaron. Finalmente hace el cálculo del coseno director. Sería la diferencia de abscisas entre la hipotenusa. Ese sería el coseno director. Y ese es el valor que devuelve. Véase que este es el nombre de la función. Y devuelve un doble. De esa manera está devolviendo el coseno director. Y de una vez el coseno director en Y se hace del mismo modo. Solo que aquí no se ha actualizado con las condicionales para hacer esto más eficiente. Si no se colocan estos filtros, el if, etc., tendría que esperar a que recorra dos veces todo el arreglo. Mientras que aquí, si ya lo encontró, termina. Y eso le ahorra tiempo de ejecución al código. Sin esa optimización, luciría más pequeño, luciría así. Solo que este es para la edición Y. Y como es para edición Y, lo hace con la diferencia de ordenadas YF menos Y entre la hipotenusa. Este sería el coseno director en Y. Retornando a nuestro código. Estamos aquí. Entonces tenemos el coseno director y ese se coloca en la matriz de coeficientes. Si es dirección X, se hace invocando a director X. Y si no fuera así, se hace invocando a director Y. Del mismo modo. Y así es como se obtienen los diferentes coeficientes. Y luego se incrementa una vez más por si hubiera otro. Este es para poder tener la posibilidad de encontrar otro nodo. Y va saltando de nodo en nodo. Cuando no haya más, entonces, y lo que devuelve otro nodo es una cadena vacía. Y como se iguala, el bucle termina y termina la función. Este solo es para equilibrar un nodo. ¿Cómo funciona otro nodo? Aquí está también el código. Aquí están las explicaciones. La función miembro se utiliza para conocer el número del miembro conocidos sus dos nodos extremos. Si es dirección X, se calcula el coseno director horizontal, dirigido del nodo base M al otro.
Y si es dirección, ahí están todas las explicaciones. Para poder hallar el siguiente nodo concurrente, si existiera, se utiliza la variable base para intentar hallar en el siguiente, etc. Luego la función otro nodo. Y para otro nodo, aquí se ha pasado el rango de miembros, el SN, es decir, la etiqueta del nodo, y veces. Aquí se va a poder apreciar cómo funciona. Queremos, por ejemplo, la segunda vez que se encuentra en la tabla. Si queremos, por ejemplo, B2, esperaríamos que nos devuelva esto. Y como es el otro nodo, sería A3. Si fuera el primero, nos devolvería A2, porque es el otro que acompaña al B2, es decir, a SN. En este caso se llama SN. S por cadena y N por nodo. ¿Cómo funciona? Veamos. Se trata de buscar dentro de la tabla. Entonces, un for i igual 1 to m para el número de filas en m, en el rango m. Vamos a recorrerlo de principio a fin. Y estamos en la primera vez de búsqueda. Recuerde que veces es la cantidad en la cual debemos detenernos. Luego, dentro del bucle, si el iésimo miembro en la lista de miembros es el que buscamos, es ese el que buscamos, entonces, y pregunta acá, si ves es igual a veces, si estamos en la que nos interesa, entonces extraigamos otro nodo iguales a RM y leemos en la tabla de miembros cuál es el otro nodo. Recuérdese que aquí los miembros empiezan desde acá, desde esta A2, y solo tiene 2 columnas. Entonces cuando aquí hace la pregunta RM de I1 está en la fila I, columna 1, es decir, está en el nodo PINI, digamos, punto inicial. Y aquí dice, si lo que se encuentra ahí es SN, es la etiqueta del nodo que al cual nos interesa darle el otro. Si es S, si está aquí, entonces dice, y si estamos en la vez que nos interesa, entonces dice, otro nodo será el que le acompaña, es decir, el que está en la segunda columna. Exit function, ya lo hallo, y termina. Pero si no, incrementa vez en 1, para que pase, ya lo haya una vez, pero ya puede ir por la segunda. Si llegó aquí es porque no era ese el que buscaba. Sin embargo, ves, se incrementó en 1. Queda listo para el segundo encuentro. Si no se encuentra en la columna 1, averigua si está en la columna 2. Else if, si en la tabla de miembros, en la columna 2 se halla el valor SN, el nodo al cual le queremos hallar el otro. Si ahí es donde está, entonces, ok, estamos aquí. Entonces, si ves ya coincide con las veces que queremos, con la vez en que queremos hallarlo, entonces otro nodo estará en la primera columna acá. Y una vez que lo hemos encontrado, termina la función. Si no lo encontramos, entonces, si no era ese el que queríamos, pero queremos tener otra oportunidad más, entonces incrementamos veces el 1. Y así es como el bucle está avanzando, hasta que coincide vez con veces. Y además el nodo que SN lo encontramos ya sea en la columna 1, en esta zona, o en la columna 2, en la otra zona. Si lo hallamos en la 1, devolvemos el de la segunda columna. Si lo hallamos en la columna 2, devolvemos el de la primera. De esa manera se logra que otro nodo devuelva el nodo que acompaña a SN en la tabla de miembros.
y luego solamente tendrá que terminar el bucle. Lo damos por terminado al hallar lo que queremos con exit function en ambos casos. Y si no, pues terminaría de modo natural hasta que el bucle llegue al final. Tenemos ahí la manera de calcular el otro nodo. Fíjense que dice as string. Y aquí tiene algunos comentarios para que los considere relacionados con la función otro nodo. Regresando, estamos acá, ya hemos equilibrado. Veamos, estamos interesados en cómo resolver, en cómo generar la matriz de equilibrios. Aquí hemos visto cómo equilibrar uno, pero cómo se hace el total. Veámoslo aquí. Veámoslo aquí. Primero, ¿qué queremos? Resolver la armadura. Para lo que necesitamos el rango de nodos y cargas, el rango de miembros, el rango de tensiones. Este R mensaje es para este propósito, para saber si queremos escribir aquí el resultado de la matriz de equilibrio o no. Es para ese propósito. El R mensaje y luego bien. R mensaje, no, aquí es para colocar los resultados. Es el rango de los mensajes, este rango. Y esta otra variable es otra. El rango para los coeficientes, aquí está. El rango para los coeficientes aquí. Y este es el del mensaje. Este es el del coeficiente, yo me había equivocado. No tengo días de haberlo preparado, ahí me equivoqué. Entonces recuerde, R mensaje es para saber si se quiere o no colocar la información. Recoge el rango para los coeficientes para escribir. Este es el rango de cargas. Este CN es veamos, ya no se lee bien, ya lo vamos a ver ahí en el código. Lo importante aquí es ver cómo es el procedimiento. Primero, como vamos a trabajar con matrices, hay que declararlas. Y aquí está el modo de declararlas. Luego vamos a declarar algunas variables. Al principio no sabemos cuáles son, pero habrá aquí después del dimensionado de arreglos, el dimensionado de las variables de trabajo. Luego averiguemos si es consistente, es decir, si la armadura se puede resolver. ¿Cómo averiguamos eso? Haciendo el siguiente cálculo. Y tenemos un número de nodos, de filas en nodos. Por ejemplo, en nuestro caso tendríamos, vamos a apartar esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. Tenemos 8 nodos. Eso sería en F. Por 2 sería 16. Menos 3 nos da 13. 13. Menos 1, aquí en ambos casos se le ha quitado menos 1.
Perdón, aquí estamos dimensionando, aquí estamos en la condición. 2, aquí estoy. 2 por NF. NF es 8, dije. 8 por los 16 menos 3 da 13. Si ese 13 es igual al número de filas para las tensiones. Y el arreglo de tensiones pasado es este. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como coinciden, es posible hallar una solución. Recuerde que este es el número de miembros. Entonces lo que aquí se está verificando que si el número de grados de libertad es igual al número de miembros. El 3 es porque suelen haber 3 restricciones en una armadura isostática y 2 grados de libertad por cada nodo. En total habrían NF por 2 y le restamos las 3 restricciones que deben haber en una armadura isostática. Y ese es el total de grados de libertad y esto ha de coincidir con el número de miembros. Si eso coincide, es consistente y se puede hacer este procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Primero, preparar las matrices redimensionándolas. La de coeficientes, la de términos independientes y la de resultados. A los tamaños que se necesitan. Es decir, para el número de grados de libertad. Para el número, aquí el -1 es porque estamos en el redimensionamiento, estamos dando el índice máximo. Y como 2 por NF menos 3 queda 13. 13 sería si empieza desde 1. Hay que restar 1 para que sean 12. Hay que restar 1 para que sean 12. ¿Ves? Y así en las demás. Tienen del 0 al 12. De 0 a 12. Esos son 3 elementos. Se ha redimensionado. Luego la fila del grado de libertad de 0. La primera. Para empezar ahí. Luego empezamos desde la fila 1 hasta la NF. Recuerden que NF aquí está, es el número de filas en la matriz de cargas NP. Entonces vamos a recorrer desde la primera fila hasta la NF. Aquí estamos con un índice para rangos. Dice aquí, si no, dice, aquí está negando, si no se cumple lo siguiente. Y dice, en la fila F, en la matriz de nodos, en la columna 4, hay una X, es decir, hay restricción. Si hay restricción, dice, o ya sea que sea una X o una Y, aquí dice si hay restricción, pero cuando aplica NAT dice si no hay restricción, entonces invoca aquí al equilibrio. Call, equilibrar grado, aquí manda equilibrar el grado y dice que pasa para ello la matriz de nodos, la de miembros, la matriz de coeficientes, dice la fila en la que está, dice en la fila del grado de libertad en la que está, que sería 0 en este primer caso, y además de eso dice que está en la dirección X, es decir, el primer grado es en X, el grado que está considerando va en la dirección X. Le pasa esa información y equilibrio grado se encargará de llenar la matriz de coeficientes con la información correcta. Una vez que termina, se ha de llenar en la fila, el valor en la columna de términos independientes. ¿Cómo se hace eso? Estamos en la FC, que sería la fila del grado de libertad, en la matriz de coeficientes. Y como solo tiene una columna, sería 0, igual. Y aquí extraemos el valor que hay en la tabla NP, en la fila F, que es la que se está considerando, columna 4. ¿Cuál sería este? Sería esto. Estamos en la de nodos. Aquí. Este sería 1, 2, 3, 4. Estamos aquí extrayendo este valor. Se lee el valor, pero se aplica la función val para poder extraer el valor que haya en esa posición. Y así es como se conoce el número. Y ese número se coloca en la matriz de términos independientes, fila FC. Como ya se hizo eso, ya se cumplió con llenar para ese renglón en la matriz de coeficientes esta
matriz de coeficientes en el renglón, que, por ejemplo, el primero ya se cumplió con esto y hoy se está haciendo esto. Estos serían los valores IND, independientes, que serían los valores P. Luego avanza a FC a 1, ya ese grado de libertad ya se llenó y pasa al siguiente, en la matriz de coeficientes. Luego dice, si aquí era si estábamos hablando de 4, acuérdense, 4, el grado de libertad en X, es decir, estábamos aquí, 4, aquí estamos en la 2, 1, 2, 3, 4, estábamos hablando de esto. Hoy nos interesa este otro grado de libertad, el 5, perdón, la columna 5, eso es aquí, la otra parte. Dice, del mismo modo, si, y aquí dice, si en la columna 5 hay una X o hay una Y, es decir, está restringido, y aquí dice not, si no está restringido, entonces equilíbrese. Equilibrar grado. Para la matriz NP, la de nodos, para la de miembros, matriz de coeficientes, estamos en la fila F, estamos en el grado de libertad FC, recuerden que ya incremento en 1, FC, y en la dirección Y. Con eso se logró equilibrar el grado, se llenó toda la fila de la matriz de coeficientes, falta la columna de independientes en la fila FC. Se extrae el valor de la tabla NP en la columna 5, es decir, el valor de carga. Estamos hablando de esto, por ejemplo, o de esto, o de esto. De esto se extrae el valor usando la función val y se coloca en la matriz IND, en la fila FC. Y se incrementa después la fila FC para avanzar al siguiente posible grado de libertad. Y así es como aquí está avanzando. El for va desde aquí hasta aquí. Hasta aquí se generó las ecuaciones del grado de libertad y a la vez se llenó también se llenó la matriz de términos independientes, que sería la matriz P. Después de haber hecho eso, después de haber terminado el bucle F, pregunta, si Sn es igual a así, aquí es el mensaje este, el que se está procesando. Si el no, si el Sn, que ese es este parámetro, entonces, este parámetro que está siendo pasado aquí, como último Sn, es un string. Si ese valor es un sí, entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Si es un sí, entonces se muestra. Aquí está mostrando la matriz de equilibrio, COE, y la voy a colocar en RCOE. Para mostrar, nada más se coloca en el rango que se le ha indicado. Y las independencias se colocan en RP. RP sería esta matriz, ya como rango sería estas posiciones. Y la matriz RCOE sería esta. El rango RCOE es ese. Se invoca una función para colocar valores que hay en una matriz y colocarlos en un rango. Matriz A, rango. Matriz solo se indica cuál es el rango, cuál es la matriz, cuál es el rango, cuál es la matriz. Y de allí así es como se hace el traslado de información de la matriz al rango. Es como desplegar. Y ocurre eso que se ve ahí, la actualización de ese rango. Final. Y luego dice cal, aquí ya procedemos. Una vez que ya tenemos eso, procedemos a resolver. A resolver del modo que ya lo habíamos advertido. Recuérdense que ya habíamos dicho que lo que hay que hacer es invertir la matriz de equilibrio y luego multiplicarla por P. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos aquí a invertir COE. Det es para obtener el valor del determinante. En esta variable se recupera el valor del determinante para saber si puedo invertir o no.
Si el determinante de esa inversión es 0, es porque no se tuvo éxito al invertir. Por eso aquí hace la verificación. Si det es distinto de 0, quiere decir que hubo éxito. Lo que hace es multiplicar la matriz COE por la independiente y colocar el resultado en otra matriz, res. Después se puede colocar en RT el resultado. Recuerden que el resultado es esto, el resultado de la multiplicación en la matriz T. Entonces lo que hacemos acá es colocar en aquí, matriz A rango. En RT colocamos la matriz resultado. Y así es como se coloca en esta matriz, que sería la matriz T, el resultado de la operación anterior. Después de haber hecho eso, se coloca el mensaje de éxito. Para eso está el rango de mensajes, para colocar la frase éxito o para colocar la frase fracaso. Y ahí está. Eso es todo lo que habría que hacer para resolver la armadura. En el código se ve así. Revisando el código, se ve así. Aquí está, está la función miembro. Está la función equilibrar grado. Y la función resolver armadura está aquí. Llega hasta esta parte. El último valor era SN. Era un string, tal como se veía ahí en el código. Aquí dice cuando es éxito y falta cuando es fracaso. Hasta ahí. Y luego, para poder invocarla a través del botón etiquetado como resolver, existe este SAO, resolver click. ¿Qué es lo que hace? Pues llamar o invocar al SAO resolver armadura y le pasa los rangos que corresponden. Los rangos que corresponden aquí está en F3, en P3, en T3, en T1, en B3, en Y3, en B1, los diferentes rangos. Esos rangos ya los voy a mostrar dónde están. Desde acá, desde el código, es bastante difícil formar los rangos, por eso elegí este método. Revisemos de una vez cómo es que hace la tarea de inversión, por si quiere implementarlo. La inversión es esta. Aquí va a invertir. Se le pasa la matriz que va a invertir y se le pasa el determinante. Y dice aquí va a ref para poder escribir en él. Invertir en la matriz. Va a recorrer toda la matriz. Para eso necesita I, J, F, algunos enteros, el número de filas, el número de columnas, y necesita aquí un par de arreglos que va a crear para llevar control de cómo va invirtiendo. Es decir, aquí no, el procedimiento es distinto al habitual. A este le denomina el método de los intercambios de Jordan. Está poco difundido, pero es muy eficaz. Y tenemos acá la matriz en la cual vamos a auxiliar para poder invertir. Redimensionamos esa matriz auxiliar al tamaño de la matriz A. Deben coincidir. El número de filas sería el índice mayor, el upper bound de A y el upper bound de A también, pero en la segunda dimensión, el otro en la primera dimensión. Así se sabe cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz A. Y luego tenemos aquí el cálculo del determinante.
El cálculo determinante por este método es nada más multiplicando los pivotes. Este es un método que se basa en pivots y hay unas reglas de pivoteo muy específicas. Se dimensionan los dos vectores de control de cómo se van intercambiando filas por columnas. Se inicializan ambos a -1 y la inversión se realiza recorriendo la matriz desde la primera fila o columna hasta la última. Aquí suele irse en diagonal, pero si no esta ya es una optimización que yo he hecho. Si en la diagonal se encuentra un 0, se cambia a un elemento fuera de la diagonal. Pero ¿cuál se toma? Eso hay que recordarlo y para eso existen los dos arreglos SB y SH. Dice aquí, de principio a fin, pero vamos a la yésima. Y dice, aquí averigua cuál es la fila pivotable. Es decir, que si ahí empieza en el elemento que está. Si en ese elemento de la diagonal haya 1, 0, entonces es pivotable. Si es 0, entonces tiene que buscar hacia abajo. Eso lo hace de esta manera. Aquí recibe la matriz A, recibe el arreglo SH y recibe la columna en la que está tratando de pivotear. Luego recorre la matriz A de la siguiente manera. Primero pregunta si en la fila I, que es donde tiene interés, recuerde que C es lo que se pasó, I es C, es lo mismo. Entonces, si en la yésima fila de SH, si hay un valor de menor que 0, recuerde que está inicializado a -1 cuando no se han pivoteado, y el valor en la tabla es distinto de 0, es decir, hay un candidato a pivotear. Entonces dice fila pivotable es I, en la que controla este bucle, y termina la función. Es decir, hay algo bueno y termina. Pero si no encontró algo bueno, avanza. Y esta línea lo que hace es que va avanzando de uno en uno. Pero cuando llega al último, se coloca en el primero. Aquí dice así: si I es menor que el índice superior, quiere decir que todavía puede avanzar, avanza. Pero cuando ya no puede avanzar, cuando I sea el último, entonces el I siguiente sería el 0. Y así es como llega al final y puede volver a empezar. De esta manera obtiene el valor de la fila, avanza a la siguiente fila, y como la I no es C, entonces el do loop no termina y vuelve a considerarlo. Cuando I se hace, entonces termina. Y va a terminar de esta manera, con un no hallar. Fila pivotable -1. Pero si halló, va a terminar con el valor de I, que puede empezar de 0, 1, 2 hasta el upper bound, hasta la fila mayor de A. Esa es la manera de calcular. Y así es como averiguo cuál es la fila pivotable. Y dice, si halló, si F es mayor o igual que 0, es decir, si halló, entonces el D es igual al D que tenía por ese elemento alrededor del cual va a pivotear. Ahí está anticipando el cálculo del determinante. Ya se está aproximando. Como AFI es el próximo pivot, lo multiplica por lo que ya tiene acumulado y así es como va progresivamente calculando el determinante. Además de eso, coloca en las tablas SB y SH en la fila F, en la fila I, lo intercambia. ¿Ve? En la F coloca I y en la I coloca F. Y llama a pivotear, hace el trabajo de pivoteo. Y pivoteo es esto. Pivoteo es aplicar estas reglas. Son 4 reglas básicas. Esta es la manera de pivotear, de calcular los nuevos valores de los elementos que no están ni en hilera ni columna pivot. Esta es la manera de calcular
los nuevos elementos en la columna pivot. Esta es la manera de calcular los nuevos valores en la hilera pivot. Y esta es la manera de calcular el nuevo valor en la posición pivot. Hizo toda esa tarea de pivotear. Si lo que devolvió fila es mayor o igual que 0, es decir, si era pivoteable. Pero si no era pivoteable, entonces quiere decir que no hay nada más que hacer, porque determinante es 0. Ya no puede continuar, invertir fracasó, determinante es igual a 0. Y termina el SAT. Pero si no, si está logrando pivotear, ahí está hasta el final. Una vez que llega al final, véase que cuando está pivoteando no termina. Quiere decir que sale por acá, llega a esta parte. Cuando tiene éxito, llega a esta parte. Cuando no tiene éxito, termina aquí. Y todo esto ya no se ejecuta. Luego, lo que tiene que hacer es trasladar, según estos vectores, trasladar filas y columnas, intercambiar las filas para que queden en el orden correcto, intercambiar columnas para que queden en el orden correcto. Y SB sabe, ahí está guardado el orden en que quedaron al pivotear de esta manera, pero hay que corregir el orden. Por eso es que se hace una copia de los valores que están en la matriz A, se trasladan a U, pero colocándolas en orden correcto. Para eso existe la función copiar columna, ya la veremos. Le paso el arreglo que dice en qué orden va y se le pasa acá en la columna en la cual se está queriendo copiar. Este dice cuál es la columna que quiere copiar y este en qué posición debe ir. Este solo es un arreglo que guarda el valor de la posición en que debería ir. Y así es como copiar columna hace eso. Copia de A a 0. Lo extrae una columna y lo coloca en la columna que le corresponde a 0. Así ya corrigió la posición de columnas, pero le falta corregir la posición de las filas. Entonces, acá va de la primera fila hasta la última. Y hace también las copias del arreglo a 0, ahí donde había copiado. Y lo devuelve a corrigiendo el orden según el arreglo CH de movimiento horizontal de fila. Cuando ha hecho eso, en A queda finalmente en la matriz invertida. Y en ese caso, det, el determinante sería lo que se ha acumulado como multiplicatoria en D. Y se estaría devolviendo en det el valor del determinante que se ha podido calcular. Solo veamos cómo es la función copiar columna, por si quiere digitar el código y tenerlo íntegro. Copiar columna, creo que lo tenemos aquí arriba. A propósito, mostrar rango, rango a matriz y matriz a rango. Aquí están los dos SAVs para que se pueda. También está el SAV para iniciar, para colocar un valor en particular en todo el arreglo. Aquí está copiar columna. Sencillo. Se toma de la fuente y se pasa al destino. De la columna CF a la columna CD. C de columna y F de fuente y D de destino. Se hace la copia, se extrae de F, de aquí a D. En F de CF, columna fuente, y en D, cuál es la columna que debe ir. Y así de simple. Y para fila similar. Se copia siempre de la fuente y se lleva al destino. Se extrae de la fila fuente y se lleva a la fila destino. Y este corre para todos los elementos que deben copiarse. Como está copiando fila, pues esto significa, la I significa columna. Por eso es subíndice 2. Máximo índice 2, que es columna. Entonces corre haciendo la copia de un elemento tras otro dentro de toda la fila. Quiere decir que va desde la primera columna hasta la última.
En el otro caso, el bucle corre para las filas, desde la primera fila hasta la última, por eso dice 1. Y copia desde la yésima fila del fuente y lo va a llevar a la yésima fila del destino. Y está la función. Esta creo que no se utiliza, pero es para copiar una matriz en otra. Veamos algo más. Aquí está la que sirve para sumar matrices, para sumar desde la hoja de trabajo. Aquí ya trabaja con arreglos y esta trabaja con rangos. Esta es la que puede trabajar interactivamente para restar matrices. Aquí está el código. Y para restar desde la hoja de trabajo usando rangos, para multiplicar matrices con arreglos y para multiplicar matrices desde la hoja de trabajo. Están las que ya vimos, la función pivotable. Aquí probablemente hay algo que quiera visualizarse. Sí, ahí termina, para que no quede ninguna duda del código. Aquí está la función pivotear. Está la función invertir. Cuando se quiera invertir desde la hoja de trabajo, se puede invocar a R invertir. Si se quisiera pivotear desde la hoja de trabajo, también ahí está. Estas fueron pruebas que en algún momento hice. La función rango, esta ya la explicaré. Rango es útil, ya lo veremos. Y esta es la que ya vimos, todo esto lo vimos. Por otro lado, miembro es la que nos da el índice del miembro, para el cual estos dos nodos con estas identificaciones, SN y SO, existe en un renglón como miembro. Entonces este nos devuelve el índice ¿cómo se llama? En el rango. Bien, veamos qué más. Equilibrar grado lo vimos, resolver armadura también y se acabó. Así es como tenemos nuestro trabajo. Podemos hacer la ejecución de este código. Vamos a borrar esto. Aquí tenemos los resultados. Vamos a borrar esto. Y podemos decirle aquí que no queremos que escriba, ahí. Ya hemos dado la matriz como está, y ya están las restricciones puestas, etc. Y aquí dirá si tuvo éxito en el cálculo. Y dice sí. Véase con la rapidez con la que lo hace. Véase la rapidez con la que lo hace. Veamos en una armadura más grande, como esta que tiene 29 grados de libertad. Digámosle aquí que no queremos, ahí dice no quiere resultados en la matriz. Vamos a anular esto y véase la velocidad con que hace el trabajo. Casi un segundo de cálculo y están todas las tensiones calculadas. Cuando se le pide que muestre los resultados parciales, se tarda, creo, un poco más. Vamos a borrar esto para que se aprecie que los calcula de nuevo. Resolver. Ahí está llenando. Se tarda un poco más. Esto que se tarda aquí es la interactividad natural de Excel. Excel es quien controla este despliegue. Luego ya queda libre y ya puede mostrar. También el despliegue aquí lo hace Excel, pero los valores que uno coloca en el rango, ese es código propio.
Y ahí está, para una armadura más grande, para una armadura más chica. Tendría aquí. Igual veamos para esta cantidad de 7 grados de libertad. ¿A qué velocidad los procesa? Mostrar, sin mostrar. Vamos aquí. Sin mostrar. Es decir, al instante. Y si le decimos por didáctica que nos lo muestre, lo hace así. Lo hace también bastante rápido. Ahí está la armadura pequeña. Funciona en armaduras pequeñas, en más grandes. Cualquier armadura que se coloque se puede configurar usando la misma técnica, pero debe estar claro que es para armaduras isostáticas. Ahí tiene el código, ahí tiene el ejemplo, tiene las explicaciones necesarias. Espero que pueda comprender cómo funciona, cómo se resuelven las armaduras, el trabajo que hay que hacer, es laborioso, pero una vez que se prepara el código, luego queda como herramienta muy útil para resolver cualquier otro problema en las similares condiciones. Si aquí cambiamos las cargas, por ejemplo, agreguemos cargas, pongámosle una carga de 6 toneladas en esa dirección, pongámosle aquí una carga de -4. Digámosle que sí, que nos lo muestre para apreciar esos cambios. Borramosle esto, no es necesario borrar, veamos sin borrar. Esto tiene que cambiar. Ahí está, se actualiza. Y aquí están los resultados con los valores que ingresamos. Por ejemplo, ingresamos este 6, que estaría aquí. Ingresamos, ¿qué más? Creo que ingresamos, ya no recuerdo, creo que un -4 aquí, creo que ingresamos. Bien, finalmente se tiene una herramienta muy útil. Luego más adelante vamos a desarrollar hojas más completas para armaduras hiperestáticas y para pórticos también. Todo esto se denomina análisis estructural. Las herramientas que ya están, por ejemplo, las matriciales, van a ser muy útiles en el futuro. Aquí no está cómo calcular las reacciones, pero sería relativamente fácil plantearlo, el cálculo de las reacciones. Nada más habrá que plantear las ecuaciones de equilibrio en las restricciones, es decir, para este caso en A1, tanto en X como en Y, y en A5 en la dirección Y. Nos va a quedar ecuaciones de equilibrio en función de las tensiones. Si las tensiones se conocen, sencillamente es de evaluar la ecuación de equilibrio y nos van a aparecer los resultados de los valores de las reacciones, tanto en X como en Y, y en el caso del nodo 5 en Y. Es un simple producto matricial. Podría eso quedar como una tarea para el lector si así lo desea. En el próximo video voy a dar esa respuesta de cómo quedaría esta parte, para luego continuar con otro tipo de estructura.